Una vez más le damos la bienvenida, mis queridos hermanos, al estudio de la palabra de Dios, recordando que no somos perfectos y que tratamos de buscar o acercarnos lo más posible a la verdad. Este tema es lo hemos titulado ¿De verdad amo a Cristo? Te voy a contar una historia de alguien que está en la Biblia y que él demostró con sus hechos que de verdad amaba a Cristo. Él no simplemente dijo que amaba a Cristo, él lo demostró. Y después vamos a compararnos nosotros mismos con él. Este es uno de los muchos ejemplos que tiene la Biblia para ver, autoanalizarnos y ver si de verdad estamos amando a Cristo o amamos a Cristo como uno dice que lo ama. En esta ocasión vamos a hablar de Leví, mejor conocido como Mateo, el publicano. La historia de Mateo el publicano, Leví el publicano, la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Allí vamos a encontrar parte de la historia de él. Leví Mateo era uno de los discípulos de Jesús, o se convirtió o vino a ser uno de los discípulos de Jesús, que tenía dos nombres literales. Se llamaba Leví y se llamaba Mateo. Leví, sus padres le pusieron Leví porque pertenecía a la gran tribu de Israel, de los seleccionados para el sacerdocio de Dios, la tribu de Leví, hijo de padres creyentes. Seleccionaron su nombre Leví, y Mateo, que significa regalo de Jehová. Dos nombres. Había muchos otros discípulos que tenían dos nombres, pero en su mayoría estos dos nombres significaban lo mismo. Sus padres le ponían dos nombres y entonces el nombre que le pusieran en griego, el segundo nombre venía a ser el mismo nombre en griego pero en hebreo y viceversa. Por eso tenían dos nombres, y lo que no tenían dos nombres que significaban lo mismo, tenían el primer nombre y entonces el segundo nombre que significaba hijo de su padre. Hijo de su padre. Por ejemplo, yo me llamo Juan, ¿no es verdad? Y mi familia se llama Díaz. Entonces yo tenía dos nombres, Juan Díaz, porque mi nombre es Juan, y yo soy de la familia de la descendencia Díaz, o soy del hijo Díaz. Y por eso entonces me llamo Juan Díaz, pero no porque Díaz signifique un segundo nombre, sino porque soy hijo de la familia Díaz o de mi padre que es Díaz. Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que le di es cuando tenían el mismo nombre que significaba lo mismo en inglés, en hebreo, como en griego. Pero este Leví Mateo sí tiene dos nombres literales, Leví y Mateo. Eso para que conozcamos, tengamos una introducción un poquito de quién es el personaje que vamos a hablar. Hijo de Alfeo. Era hijo de Alfeo. Según la Biblia era hijo de Alfeo. ¿Y quién también era hijo de Alfeo? La Biblia dice que había otro hijo de Alfeo, Bartolomé, quien también le decía Natanael. Bartolomé, que también le decía Natanael, dice la Biblia que era hijo de Alfeo. Y Bartolomé, en griego, Natanael, en hebreo. Eso de los ejemplos, para que vean uno de los ejemplos que le dije. Le di un ejemplo, entonces este es el otro. Entonces Bartolomé, llamado también Natanael, que era discípulo de Jesús. Entonces
vemos que de una familia cristiana, de una familia creyente, tenemos un hijo que es Bartolomé, llamado Natanael, que sigue a Jesús, es discípulo de Jesús, y tenemos a otro que se ha apartado, es la oveja negra, y que es un publicano. Vamos a explicar lo que es un publicano. La palabra misma lo dice, público, publicano. Eran unas personas que servían al gobierno romano, trabajaban para el gobierno romano en los diferentes puestos públicos, no simplemente como colector de dinero, de impuestos, podía ser cualquier otro cargo dentro de la sociedad romana. Pero en este caso, Leví Mateo era colector de impuestos. Los colectores de impuestos, cuando usted decía que era publicano, usted era odiado. Usted era odiado por la sociedad judía. Ningún judía ni ninguna persona creyente se acercaba a usted, y si usted venía de una familia, y eso era una degradación social hasta por su familia, porque no tanto se humillaba a usted y la sociedad lo evitaba y lo sacaba de entre ellos, sino que también a su familia. La deshonra era tan grande por ser publicano que hasta su familia era desacreditada, pues los publicanos se tenían como costumbre que eran unos ladrones, cobraban más de lo que debían cobrar, y aparte de que cobraban más de lo que debían cobrar, trabajaban para el enemigo, trabajaban para el gobierno romano. O sea, dos grandes cosas que no eran perdonadas por la sociedad judía. Óigame bien, una persona de padres creyentes, entonces llega tan bajo a ser repudiado, lo expulsaban de la sinagoga, ya no podía ir a la iglesia, al templo a reunirse, sus amistades la perdía, la única amistad que tenían los otros publicanos igual que él. Qué tristeza para este hombre que pensó que al hacerse publicano y hacerse de dinero, cobrar más, estafar y robar, iba a tener amistad, iba a tener su familia. Qué tristeza cuando vio que tenía dinero y estaba lejos de sus hermanos, estaba lejos de sus familias, estaba lejos de la sociedad, de las personas con quien se crió, de sus amistades, rechazado. Y esto él pensaba día tras día, pensaba en esto, y eso que él pensó que le traía felicidad, ahora le ha traído tristeza y lástima. Ese es Leví Mateo. Este personaje vivía pensando que ya no tenía esperanza, que ya no tenía ningún tipo de salvación, y en su corazón anhelaba, él de verdad en su corazón anhelaba que algo pasara para que él pudiera regresar a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de la sociedad, compartir con su familia de nuevo y encontrar un poquito de la felicidad que él había dejado. Vamos a ver qué nos dice Lucas 15, 1 al 2. Vamos primero a ver qué pasó con Mateo. Vamos a ver, tenemos primero que narrar la historia que se encuentra en Mateo 9, el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, San Mateo 9, vamos a ver qué encontramos allí. 9, del 10 en adelante, vamos a ver. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llamaba Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él las recibió. Y